Vamos a continuar con la cuarta parte de nuestros videos del diagnóstico de salud, y una vez que hemos detallado un poco los capítulos centrales de nuestro trabajo, hablaremos de algunas de las características importantes de nuestro documento. En los factores demográficos se incluye la pirámide poblacional, la tasa de crecimiento de la población de los últimos 5 años, la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad o fertilidad. La pirámide poblacional es la representación gráfica de la composición de la población por edad y sexo y proporciona una impresión global de la estructura de la población. Así como población por sexo, también se debe de identificar por grupos de edad. Nuestro manual recomienda la siguiente tabla, en donde se presenta el año y la población. Sin embargo, podemos usar otro tipo de tablas como la que se presenta ahora, que es la que recomienda la Universidad Autónoma de Chihuahua. N se refiere al número absoluto de cada género, ya sea masculino o femenino. El porcentaje se refiere a y la parte proporcional del total de la población de acuerdo al género. Posteriormente debe de graficarse los valores para elaborar una pirámide poblacional de este tipo. Debemos de poner la distribución de la población por grupo de edad y sexo del año actual y por grupo quinquenal. Se debe de identificar también la población por localidades, la cual puede hacerse según una tabla que se presenta en el manual. En este caso el ejemplo es de Ojinawa de 1995, la cual se realiza tomando en cuenta que nos trasladamos a un municipio y tiene diferentes áreas de influencia. La tasa de crecimiento es la medida de crecimiento de la población con la que observamos cómo aumenta o disminuye y se considera en ella los fallecimientos en los 5 años, así como los nacimientos. Y se calcula de la siguiente manera. Tasa de crecimiento de la población es igual a nacidos vivos menos fallecidos durante el tiempo estimado por 100 y se expresa en porcentaje. Muchas veces los datos ya existen en el INEGI y pueden ser obtenidos de ahí. De otra manera, habría que calcularlos. La tasa de natalidad debe de contemplarse como algo importante en nuestro trabajo y este influye en la tasa de crecimiento de la población y está basada en el número de recién nacidos vivos en la población durante un año. Se calcula según la siguiente fórmula. Tasa de natalidad es igual al número de recién nacidos vivos en la población por año por 1000. Se hace un comparativo por años y se expresa en una tabla como la que sigue. Actualmente se puede consultar en el INEGI la información y solo se transcribe a nuestro trabajo. La tasa de fecundidad o fertilidad está basada en el número de mujeres en edad fértil de 15 a 44 años de edad. La tasa se calcula como tasa de fertilidad es igual a recién nacidos en la población en el año por 1000 mujeres. Y se expresa según la siguiente tabla de ejemplo. Debe de contemplar los últimos 5 años. En nuestro país es importante contemplar a la población indígena, la cual se representa en una gráfica, primero en una tabla y luego en una gráfica que establezca la etnia, el porcentaje de la población a la que corresponde. Así también será importante contemplar la migración y la densidad poblacional, es decir, los habitantes por kilómetro cuadrado. El riesgo para la salud, dentro de los riesgos para la salud, de los que ya habíamos hablado en las presentaciones anteriores, es importante considerar su origen, siendo del medio ambiente y del saneamiento básico. En relación al medio ambiente, debemos contemplar aspectos tales como la geografía, la ubicación, de acuerdo con las coordenadas geográficas, puntos cardinales, y colindancias o limitaciones geográficas, la extensión, superficie y porcentaje de área mayor a la que la superficie tiene en el municipio, la jurisdicción, al estado o al país, su división política, según sea el caso, por la localidad o por municipios o por el estado, y anexar también el mapa, el clima o el clima determinado por cada una de las regiones, anexando el mapa, la orografía y la hidrografía. En el saneamiento básico habremos de contemplar primero el saneamiento básico como tal, la vivienda, el número de habitantes, así como las viviendas deshabitadas, las viviendas según el material de construcción, ladrillo, adobe, etcétera,
tomando en cuenta o haciendo énfasis en la construcción de los techos, pisos, baños, etc. La disponibilidad de servicios de viviendas como agua, luz, energía eléctrica, etc. Y se puede plasmar en una tabla como sigue. En riesgos para la salud también es importante el tratamiento de aguas y se debe especificar qué tipo de tratamiento reciben, qué porcentaje cubre el tratamiento, y esta se puede establecer también por una tabla, la cual se anexa a un ejemplo de las que presenta el INEGI y se presentan en nuestro manual. También deben de considerarse, si es el caso, los equipos de gas, cloro y purificadores de hipoclorito o dosificadores de hipoclorito por pulsión. Todo esto teniendo en cuenta el tratamiento de las aguas. En riesgos para la salud también en el manejo de sólidos debe de observarse el proceso de recolección por localidad o por municipio según sea el caso. También deben de contemplarse la fauna y la flora y deben de considerarse también los contaminantes del medio ambiente. En el manejo de los sólidos y la recolección de la basura puede utilizarse la siguiente tabla. En la recolección de la información de la flora y fauna, la flora y fauna nociva lógicamente, se describen entre otros los datos de riesgo de enfermedad tales como asma, paludismo, dengue, picaduras de insectos, de víbora, etcétera, u otras enfermedades alérgicas que sean causadas por las características de la flora o la fauna del lugar. En relación a los contaminantes del ambiente, que pueden ser del agua, del aire y del suelo, tenemos que clasificar los contaminantes físicos, químicos y biológicos. Como ya habíamos mencionado en los aspectos socioeconómicos, hay que tomar en cuenta la educación, la comunicación o vías de comunicación o posibilidades de comunicación, la población económicamente activa, la migración, la ocupación, la nutrición, entre otros que afecten a la economía local. A fin de identificar las condiciones de educación de la población en estudio, es recomendable utilizar la siguiente información. Primero, la educación, de donde se investigará el nivel educativo, es decir, los años escolares que han cursado los integrantes de la población en estudio, donde podemos encontrar las siguientes opciones. Analfabetismo es el porcentaje de analfabetismo en relación a la totalidad de la población de 6 y más años de edad. En México, durante los últimos 50 años, el porcentaje de la población analfabeta de 15 y más bajó de 25.8 en 1970 a 4.7 en el 2020, lo que equivale a 4.456.431 personas que no saben leer ni escribir actualmente. Debemos de contemplar el grado de escolaridad y realizar la clasificación de la población conforme al último grado de estudios realizados, es decir, primaria completa, incompleta, secundaria, preparatoria o equivalente, licenciatura y posgrado. En el siguiente ejemplo de tabla podemos incluir los datos obtenidos en relación al analfabetismo. En los aspectos de la escuela es muy importante determinar primero la existencia del número de escuelas, los alumnos inscritos, el personal docente con el que cuenta, diciendo las características de su formación, el número de aulas por nivel educativo, por localidad o por municipio, según sea el caso, lo cual también debe de expresarse en tablas como la que se propone a continuación, la que presenta a los alumnos inscritos, el personal docente, número de escuelas y número de aulas por nivel educativo. Esta tabla presenta la eficiencia terminal de alumnos inscritos y esta la distribución de escolares por sexo y por nivel educativo. Son importantes las tres tablas. En las vías de comunicación se deben de incluir todas las características o las posibilidades de comunicar a la población que puedan servir a la salud. Por ejemplo, las carreteras, de dónde a dónde van, cuánto miden, cuánto se tardan en atravesar la distancia que llevan o en comunicar al siguiente poblado, etc. Los ferrocarriles, sus horas de llegada, su estación, sus horas de salida, qué transportan, etc. En los campos aéreos es importante la localización y el tipo de vuelos que se manejan. Radio y televisión, si hay programas relacionados con la salud,
o noticieros. En los teléfonos, si hay teléfonos locales y su operadora. Los correos, si existen y cómo funcionan. Los periódicos, si hay locales o si nada más hay de circulación estatal que llegan a esa localidad. En las revistas, todas las revistas que tengan que ver o que influencien el proceso de salud o enfermedad. En los autobuses de pasajeros, el número de autobuses, las salidas, hacia dónde van, etc. En las ambulancias, el equipamiento que tienen y cuál es su uso. En los aspectos de comunicación se debe especificar pues las vías de acceso a los poblados, todos los caminos, vías ferroviarias, etc. Y esta puede ser un ejemplo de la especificación de una red carretera. La población económicamente activa, también denominada fuerza de trabajo, corresponde a la cantidad de personas que se encuentran en la etapa de vida laborable o productiva. Este grupo se incluye las personas que tienen ocupación y las que no tienen pero están buscando. Es la parte de la población capaz de aportar bienes o servicios al mercado porque cumple con determinadas variables como rango de edad, nivel instruccional, experiencia laboral, entre otras. La población ocupada es la parte de la población económicamente activa que tiene por lo menos una actividad económica. El criterio de una hora de trabajo o hora trabajada permite la comparabilidad estadística con otros países y permite captar múltiples ocupaciones informales o de baja intensidad de un territorio. La cantidad de ocupación normal se considera entre 35 y 45 horas semanales, pero dentro de la población ocupada se incluyen también dos subgrupos, aunque no cuentan con estas características. La población subocupada horaria, que es la parte de la población que trabaja de menos de 35 horas semanales, y la población sobreocupada, que es la parte de la población que trabaja más de 45 horas a la semana. Además, la población ocupada se diferencia según el sector productivo en el cual invierte sus horas de trabajo. Esta clasificación permite el estudio y análisis de la población económica en los distintos sectores que son el sector primario, que abarca las actividades económicas relacionadas con la extracción de recursos naturales. Son ejemplos de esto la agricultura, la ganadería, la explotación de la madera, de las minas, hidrocarburos, entre otros. El sector secundario abarca las actividades económicas de transformación de la materia prima en productos terminados, agregándoles valor a las mercancías. Un ejemplo es la industria. El sector terciario abarca las actividades económicas destinadas a prestar servicios y no a la producción de bienes o mercancías. Son ejemplos el comercio o los servicios públicos o privados. El sector cuaternario abarca las actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios enfocados a las labores intelectuales, del conocimiento, de la investigación. Son, por ejemplo, el sector de la consultoría, la investigación, el desarrollo tecnológico, la planificación financiera, entre otros. Y el sector quinario abarca las actividades sin fines de lucro que genera un aporte a la sociedad desde la educación, la salud, el esparcimiento, etc. Son también el sector quinario las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, los líderes en tecnología o personas de influencia o referentes sociales, pero también incluye las labores oficiales del gobierno, entre otros. La población económicamente inactiva es la parte de la población que no tiene empleo, ni tampoco un oficio, ni lo está buscando. Comprende los grupos de personas con las siguientes características: jóvenes de 16 años o más que no clasifican como empleados, estudiantes de cualquier categoría de estudio, de la escuela elemental de grado o etcétera, pero que no tienen empleo, jubilados o pensionados, voluntarios en actividades sociales o benéficas. Como datos complementarios se debe investigar el salario, anotando así el salario de la población económica activa. Puede hacerse por rangos, aunque en ocasiones es difícil obtener esta información. La tendencia de la tierra, que señala las modalidades del uso o de la localidad, por ejemplo, ejido, propiedad privada o cooperativa. Los movimientos migratorios, movimientos de inmigración y emigración. La alimentación, que se debe de describir la dieta básica de la población en relación a su calidad y a su cantidad.
Es necesario registrar a la población de 12 años, para lo cual se puede utilizar la siguiente tabla. Asimismo, la población económicamente activa según su actividad, en la cual podemos utilizar la siguiente tabla. Y la población ocupada y la ocupación principal según la situación de trabajo. Para el perfil nutricional se puede utilizar la siguiente tabla, donde se registran los niños menores de 5 años por peso y talla.